Pues vamos a continuar con la última conferencia del ciclo, y si antes pues hemos escuchado a un gran conferenciante y a un gran amigo, pues ahora pasa exactamente lo mismo. Un gran conferenciante y un excelentísimo Ramón Serrera Contreras ha sido mi compañero durante muchísimos años y ahora estamos los dos brillantemente jubilados, ¿verdad, Ramón? Pero no hemos perdido las ganas de trabajar y de estar con ustedes un rato. Ramón Serrera es uno de los grandes americanistas, de los mejores americanistas que ha tenido nuestro gremio, y es autor de muchos trabajos, pero yo quiero citar tres. Guadalajara Ganadera, que fue su tesis doctoral, un trabajo que ha sido reeditado muchas veces en México y en España. Después ha hecho otro gran trabajo sobre la red viaria del mundo americano, todos los caminos de América en la época colonial, un trabajo de todo el continente, tiene un mérito pues grandísimo. Y después una última obra, la más reciente de las tres, en la que ha expresado y ha condensado toda su sabiduría como docente en una obra fundamental, que es la América de los Habsburgo. El que quiera conocer de manera global, resumida y muy profunda el mundo americano de esa época, pues se puede dirigir a ese libro del profesor Serrera. Un universitario que ha dado clase en muchas universidades españolas, en Cádiz, en La Laguna, en Córdoba, en Sevilla, en Granada, y que ha sido, por ejemplo, decano de la Facultad de La Laguna, de la Universidad de La Laguna, es, desde luego, académico de esta casa, ha recibido premios como el Premio del Banco Nacional de México o el Premio Al-Jatib, que da la Junta de Andalucía. En fin, tenemos una personalidad que ustedes van a disfrutar muchísimo escuchándolo, y va a hablar pues, de los fundamentos de lo que significa el virreinato del Perú. Ramón, cuando quieras. Muchísimas gracias a todos por asistir un día como hoy. Veo muchas caras amigas y a todos les quiero mandar un abrazo. Muchos han sido alumnos míos, otros antiguos compañeros de aventura y de otras cosas. El tema que oficialmente me vino preparado era la guerra civil y la implantación del virreinato de Perú. Son 45 minutos que no quiero superar. Y como esto fundamentalmente se va a publicar, yo creo que sería oportuno, y he pedido autorización a los organizadores, que una parte, diríamos, la voy a descargar en la publicación, que es donde uno después puede verlo tranquilamente, ¿no? Porque a las 9 tenemos que estar, a las 9 no, porque son las 25, las 20 ya, pero en no más de 45 minutos quiero dejar esto terminado, ¿no? Y le he puesto un límite o un subtítulo, que es una demarcación de límites subcontinentales. Porque vamos a hablar del virreinato más grande que hubo en América. Nosotros cuando vemos hoy América, esto es una fotografía de la NASA, que igual que tienen ellos, entra uno en Google o donde sea y ve el mapa y pone Marisco Emilio, en calle Gustavo Bacariza número 1. Lo que le falta es que un día esté yo asomado a la terraza y aparezca yo en los móviles de los demás, ¿no? Que es impresionante. La fotografía está, por supuesto, está sobre la proyección de Mercator, pero horizontal, evidentemente. Pero imagínense lo que es el mundo americano, el continente americano, desde dónde llega hasta dónde llega. Supera amplísimamente el ecuador terrestre, lo supera a partir de aquí. Fíjense que toda la parte
sur de África, lo llamamos Australia, que tiene el nombre de Australia por ser la tierra austral, no incógnita, es decir, todavía no conocida, ¿no? Pero en esa América vista desde el cielo, impresiona sobre todo la geografía de lo que conquistaron Pizarro y los suyos, lo que llegó a ser, ¿no? Aquello empezó muy mal. Es la conquista donde todos terminaron cortándose el cuello, uno a otro. El primer virrey, Blas Colonia de Vela, fue ejecutado y fue el primer virrey, nombrado. Gonzalo Pizarro le cortó el cuello, fue ejecutado en Ayaquito, en el año 46. Así empezó, por el primer virrey muerto y tal. Pero después llegó el gran pacificador para poner orden allí en el virreinato, que es Pedro de la Gasca, donde hay también un conflicto, la famosa batalla de Cajicajuana, en el año 48, donde el pacificador, que fue además presidente de la audiencia, terminó cortándole el cuello a Francisco de Carvajal, el demonio de los Andes, y a Gonzalo Pizarro. O sea, Gonzalo Pizarro, el primer virrey, Carvajal, más todo lo demás, tuvieron un final. Las guerras civiles en el fondo son la guerra por el reparto, es el egoísmo humano. Si todos iban allí por honra y por ganar dinero, realmente el derecho premial, ha citado Miguel Molina antes a un realizador de cine, que lo es también de ópera, que se llama Werner Herzog, que publicó la película aquella maravillosa de La aventura equinoccial del Loco Aguirre, donde hay un momento que el Loco Aguirre le dice al rey: páganos lo que nos debes. Esa es la clave de todo lo que hay aquí. Lo que pasa es que aquí no todos cumplieron a tabla el tema, porque ya hemos visto lo que Pizarro se cobró y lo que dejó repartir. En el momento que no se ha igualado, aunque hubiera habido solamente una leve diferencia, ahí iban a surgir problemas. Es la lucha a partir del derecho premial, a partir de lo que es la recompensa, porque además las propias capitulaciones lo dicen, que si logran esto, conseguirán y te daremos lo otro. Las capitulaciones todas tienen un premio, en el sentido de nombramiento, de cargo, de dinero, de encomienda, etcétera, 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 ¿no? Es un periodo que lo voy a escribir, pero no lo voy a tratar, evidentemente. Sí quiero, sin embargo, insistir en una cosa que para mí es muy importante, que es el hecho de que el virreinato de Perú era un territorio impresionante, porque tiene una extensión subcontinental. Fíjense que el virreinato de Perú empieza en la frontera de Costa Rica, la frontera de Costa Rica con Panamá. Aquí empieza y aquí termina, porque esto es desde el Tratado de Tordesillas, es brasileño. O sea, toda América del Sur es el virreinato de Perú. Significa que el virrey que iba a estar aquí en Lima, en capital en Lima, tenía que gobernar el frente antillano, este frente superior atlántico, más todo lo que es la zona central, más toda la América meridional, incluyendo lo que sería el Paraguay, Uruguay, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una locura. Igual que en el caso de México, la transición se hizo porque la audiencia no terminó de funcionar bien y al final decide el rey en el año 35 nombrar al primer virrey, es decir, un mando unipersonal. Aquí la fórmula falló.
La forma no falló no solo en eso, sino además en la extensión, porque México, bueno, México empieza aquí, el Virreinato de México, empieza aquí en Costa Rica y por lo menos tiene arriba límites muy imprecisos, ¿no? Que puede llegar hasta Alaska realmente. De hecho, Enriqueta Vila estudió los rusos en América y porque los rusos llegaron a conquistar Alaska y seguían bajando. Pero, o sea, un virreinato es imposible, ¿no? Y además por otra cuestión, porque normalmente los historiadores, y ahí sí he discutido con todos, incluyen Venezuela en el virreinato de Perú. Aquí incluso hay una línea extraña sobre la audiencia de Santa Fe, el reino de Quito, la audiencia de Lima, la audiencia de Charcas, y ponen a Venezuela como territorio rayado de las Antillas, de Santo Domingo. Y efectivamente, o sea, Venezuela nunca perteneció al Virreinato de Perú hasta 1796. Primero, cuando se crea la capitanía en 1777, hasta que crean la audiencia. Porque al no tener audiencia, el que mandaba allí era el presidente de la audiencia de Santo Domingo. Y tenía todos los poderes de lo que era un presidente de una audiencia. Es decir, todo lo que era el tema religioso, el tema fiscal, el tema defensivo, el tema político, el tema etcétera, etcétera. Luego, claro, al no tener aquí territorio propio, autoridades propias, dependían de Santo Domingo. Luego, indirectamente, como la audiencia de Santo Domingo pertenece al Virreinato de México, Venezuela, el territorio de Venezuela, depende en teoría, del Virreinato de México. De hecho, cuando había agresiones importantes en la costa venezolana, el situado, es decir, la cantidad que llevaban para financiar la defensa, provenía, el 90% provenía de México, porque lo consideraban territorio mexicano. Y esto lo hace nada menos que cuando estaba realizando el Atlas, el profesor Morales Padrón me consultó varias cosas. Y es más, si ustedes leen el prólogo, le da las gracias al profesor Ramón Herrera por la colaboración que ha tenido conmigo, un Atlas maravilloso, históricos. Pero me dijo, no, Ramón, no puedo tocarlo porque cito al autor, y el autor de donde lo he sacado lo pone así, y no me atrevo a tocarle poniéndole su cita, ¿me entienden? Pero yo lo sigo defendiendo y lo defenderé siempre. Este es el Virreinato de México y este sería el Virreinato. Pero esto es una locura. O sea, cuando se crea el Virreinato de Perú, es verdad que ya había habido la primera locura, que era una guerra civil donde todo el mundo mataba a todo el mundo. Y donde al final nadie sabía quién mandaba. Si los incas estaban divididos, los españoles estaban divididos. Y el clan pizarrista, bueno, aquello era una división total, peleándose unos contra otros, y con los almagristas. O sea, si fue un desastre, el comienzo del propio virreinato, desastre era sobre todo la delimitación territorial del Virreinato de Perú, porque empezaba el territorio, o sea, el virrey de Lima mandaba desde el límite, repito, de Costa Rica, incluye Panamá, naturalmente Panamá siempre estuvo unido al tema de Perú, entonces, porque fue la puerta, lógicamente, ¿no? Y a mí Bolívar sí lo va a conseguir más adelante, ¿no? Esto digo, América 1830, cuando habla de la Gran Colombia, ahí sí incluye Ecuador, la Gran Colombia, muere la Gran Colombia el mismo año que muere Bolívar, el año 30, y incluye la Gran Colombia, pues Venezuela,
lo que es la actual Colombia y lo que es el actual Ecuador. Pero no siempre fue así. Aquí tenemos un retrato del primer virrey al que le cortaron la cabeza, Blasco Núñez de Vela, pero no voy a hablar de él. Sí, evidentemente, los típicos retratos de época, ¿no? Con las barbas, con esas bolillas almidonadas, ¿no? Con ese bigote y bueno, los retratos típicos filipinos, ¿no? O, por ejemplo, el primer virrey, después ya que había estado de virrey 15 años en México y lo hizo muy bien. Y lo premiaron mandándolo al virreinato de Perú. Pero el pobre estaba ya chaposo y estaba mal y duró un año nada más. Y después Martín Enríquez de Almanza, etc. Pero como hay unas recreaciones casi clásicas de los retratos de los virreyes con respecto a los retratos a que Mendoza se parece a Carlos V, claro que sí. Tiene hasta el prognatismo típico de Carlos V. Y Martín Enríquez de Almanza lleva los sombreritos típicos filipinos, los que Felipe II hay 2 o 3 retratos maravillosos, también con la misma golilla y con naturalmente con su escudo, porque los virreyes normalmente vienen de casas nobiliarias, ¿no? Y algo interesante también sobre los virreyes, que llevan siempre en la mano los títulos, porque el virrey, ahora vamos a ver todos los cargos que tenía, pero no los recibía todos juntos, recibía cada cargo por separado. Por eso siempre los retratan con el puñado de cédulas, o me imagino reales provisiones más bien, con los distintos cargos. ¿Y cuáles son esos cargos? Pues aquí lo tienen ustedes, ¿no? Un virrey de Nueva España y el de Perú era gobernador, era presidente de la audiencia de la ciudad donde residía, era capitán general, o sea, era el mando supremo desde el punto de vista militar, era el supervisor general de la Real Hacienda, responsable de todo el dinero del virreinato, en defensa, en funcionarios, en carreteras, en todos los gastos y todos los envíos que mandaban hacia la península, a la península ibérica, naturalmente. Un buen virrey era para la corona, le enviaba mucho dinero. Ya veremos que cuando empieza a gastarse más, los virreyes mandan cada vez menos, pero bien, eso sería otro tema. Y después vicepatrono. Recuerden el Real Patronato Indiano que tiene el rey de España, pues el virrey, como virrey suyo, representante como alter ego del rey, tiene también esa misma función, que es vicepatrono también en todo el tema religioso, para el tema de catedrales, para el tema de presentación de cargos, de dignidades eclesiásticas, etcétera, etcétera. Esto es un espléndido esquema que hizo Peter Gebhardt, que el premio ese de México lo gané yo al año siguiente de que lo ganara Peter Gebhardt, porque era el mejor estudio regional que se había publicado allí en México, ¿no? Y el tribunal era una cosa realmente, me lo entregó personalmente Silvio Zavala, que para mí ha sido quizás el más grande historiador, por lo menos de la época colonial, de todo lo que ha habido, ¿no? Y claro, el virrey era responsable también de la expansión territorial, porque al ser el virreinato tan extenso desde el Caribe hasta Tierra del Fuego, significa que bajo su responsabilidad estaba expandir y ampliar todavía más lo que ya tenía, que era poblar su virreinato. Fíjense las flechas donde aparecen los focos de expansión hacia el Pacífico, hacia Chile, hacia el norte, hacia Ecuador. Después de ahí salen subexpediciones para llegar hasta Nueva Granada, hacia Colombia, y después, bueno, todo esto dependía de Lima, del virrey.
porque era el supremo militar y el supremo gobernante de todo el territorio, diríamos, de América del Sur, menos Brasil. O sea, realmente cuando se crea el virreinato, lo curioso es que siendo una, perdón por la expresión, una aberración política y territorial, a mí los temas territoriales me apasionan mucho, no se dieron cuenta de que eso era prácticamente ingobernable. Y precisamente por eso tuvo tal cantidad de ataques y de agresiones en todos los frentes, tanto en el frente Caribe, aunque ahí más o menos se intentó defender, y no aparece, por ejemplo, Cartagena, no aparece que defendían, pero fíjense la cantidad. ¿Por qué? Porque además América y el virreinato se demostró que era de una gran riqueza, sobre todo en el último tercio del siglo XVI y a lo largo de la primera mitad del XVII. América, el virreinato de Perú era el Wall Street del mundo. Por allí circulaba pues 2/3 de la plata mundial. Y imagínense, entonces el filibusterismo, la piratería, el corsarismo, todo eso lo entendemos siempre como aventura. Y bueno, y eso lo ha estudiado perfectamente el profesor Pérez Mallaína, como libros que son absolutamente modélicos. Pero bueno, en el fondo la piratería y tal, y el corsarismo tienen un fundamento, que es atacar los grandes flancos del virreinato, de los dos virreinatos, y naturalmente también del Caribe, ¿no? Pero para conseguir el botín. Salvo Blas de Lezo, como que lo ponemos siempre como ejemplo, ¿no? América y estudiar la piratería en América, yo hice la edición, supervisé la edición que mi maestro y nuestro maestro, el profesor Calderón Quijano, publicó un libro de 900 páginas sobre la piratería y fortificaciones en América. Tiene 900 páginas, pero el profesor Calderón Quijano murió cuando tenía escritas solo 600. Entonces yo redacté las 300 restantes. Y la editorial quiso que yo firmara con el profesor Calderón Quijano, que pudiera Calderón Quijano como Cerera. Yo dije que no, que ese libro era de mi maestro y que ahí apareciera solamente Calderón Quijano. Y el libro es impresionante, 900 páginas. Nada más que la bibliografía sobre agresiones exteriores, etcétera, etcétera. Aquello era, a mí me llevó 1 año y medio. Lo que pasa es que para mí el profesor Calderón Quijano era como mi padre, y lo digo sin la más mínima reserva, como mi padre. Sin embargo, hay en Perú, en esa época, entre el año 68 y el 81, un virrey que durante 13 años ordenó o intentó ordenar todo lo que era ese enorme espacio, que es el virrey Francisco de Toledo. Aquí quiero recordar a una compañera nuestra, se llamaba Justina Sarabia Viejo, que publicó con el profesor Guillermo Lomas Villena los más completos estudios sobre las ordenanzas y sobre la correspondencia del virrey Toledo. En una obra, ella murió desgraciadamente, era una trabajadora nata y el trabajo de ella es obligado para todo el que quiera entrar en la época de este hombre. Este hombre fue el que organizó todo, siguiendo siempre las directrices filipinas. Él es un virrey típicamente filipino, o sea, de obediencia total a las directrices del monarca, del rey prudente, ¿no? Y Francisco de Toledo para mí es un personaje realmente único. Y claro, el virreinato tuvo buenos gobernantes en general. Lo que pasa es que además se encontró
y lo decían ellos, que la divina providencia había regalado a Perú y a España, a cambio de cristianizar el mundo, le había regalado los ricos filones de plata. O sea, interpretaban la riqueza que tenía Perú como un premio de la divinidad. Y se encontraron con una montaña que hasta hoy sigue produciendo. Primero era plata y sobre todo recuerden la dinastía Patiño, hasta el estaño. Creo que hasta hace poco Bolivia seguía produciendo estaño y que gran parte del estaño era un mineral subsidiario, diríamos, de la plata, porque venía asociado al estaño y era una de las grandes riquezas del mundo, ¿no? El Cerro Rico de Potosí era el regalo a la corona, el regalo a, bueno, se hizo famoso, por supuesto, se descubre en el año 1545, al mismo tiempo, al año siguiente se descubre también el de Zacatecas, y bueno, aquí eso va a demostrar pues todo, ¿no? Decían los gobernantes, bueno, decía Quevedo, poderoso caballero es don dinero, nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña y viene a morir a España y es en Génova enterrado. Aunque no es cierto de todo, porque lo terminan enterrando en Asia y en China concretamente, ¿no? Y los propios virreyes dicen que la plata son los ejes donde andan las ruedas de todo este reino. O sea, la plata, los ejes de las ruedas de este reino. O como dicen también otros virreyes, es todo el caudal de esta tierra. Entonces, claro, tener como regalo Potosí y al mismo tiempo Castrovirreina y Oruro, las grandes minas peruanas, y el Molina lo puede saber porque lo ha estudiado, pues imagínense lo que significa esto, que Potosí llegó a tener en el año 55, 1555, o sea, 10 años después de haberse descubierto, 45.000 pobladores. En el 85, 120.000 pobladores como Sevilla. Y en 1610, escuchen las cifras, 160.000 pobladores. Potosí solo se podía comparar con Londres y Milán como gran ciudad, 160.000 pobladores. Potosí acudía, aquello era el centro del mundo, ¿no? Y porque además Potosí tenía ventajas sobre las minas peruanas, que es que tenía muy cerca Huancavelica, es decir, la mina a 1500 kilómetros que producía azogue, es decir, el mercurio. Saben que la amalgama del mercurio con la plata, esto bueno, sirve para separar la plata del material, del magma con el que está unido. Es un tema pues, puramente químico, una reacción química. Entonces, claro, México no tenía mercurio, tenía que traerlo de Almadén o de Idria, en Centro Europa, por lo cual era más cara. La plata mexicana costaba más en traerla y además porque aquí también se utilizaba el beneficio del patio, que es como las eras. ¿Recuerdan cuando éramos más jóvenes todos? Íbamos por la carretera y veíamos ahí a la mula o el caballo dando vueltas en torno a una era para separar la paja y el polvo, ¿lo recuerdan? Pues lo mismo, pero molturando el material magmático que salía de esas minas, ¿no?
por lo cual se iba separándose la plata del resto del material. Pero para trabajarla además hacía falta agua, que por eso lo vamos a ver ahora. Potosí tenía unas lagunas arriba, muy cerca de la montaña, unas naturales y otras artificiales, que la hacían llegar hasta las haciendas o ingenios para producir la plata. Es decir, funcionaba mucho aquello, haciendas interesantes, de que funcionaban de los molinos o ingenios de plata de Potosí, 167, la atracción, el movimiento era por tracción hidráulica del agua que bajaba de esas lagunas artificiales o naturales, y solo 32 trabajaban sencillamente con materiales terrestres, ¿no? Pero México tampoco tenía agua. O sea, Potosí tenía más plata. Potosí además tenía cerca Huancavelica, es decir, Azogue. Y Potosí tenía todo lo que va a inventar el virrey Toledo, que no estaba inventada, que era la mita, ¿no? Vamos al siguiente. A que le he dado mal. Bueno, todo en inglés, la imagen de Potosí. Fíjense el riachuelo que aparece por aquí bajando, ¿lo ven? ¿Lo ven por aquí? Esto es una simplificación absoluta, ¿no? Están los socavones, están las vetas principales, aquello parecía una cosa, una montaña horadada al cabo del tiempo, ¿no? Y aquí esta vista es del Archivo General de India, del Cerro de Potosí, donde se describen todos los principales socavones y vetas principales para tener control de lo que ya se había explotado y de lo que no se había explotado, y sobre todo que cuando contrataban, lo veremos ahora, a los mitayos, a los indígenas, para organizar y planificar cuál será el calendario de explotación de la propia mina. Y Potosí es el gran cerro, son 4.000 metros de altura, señores. Y a 4.000 metros de altura se construye la ciudad de 160.000 habitantes, por una riqueza artística impresionante. Potosí es de las ciudades que tienen más concentración de riqueza, de iglesias, de museos, de archivos, de todo. Fíjense que vayan a donde vayan en Potosí, siempre está presidiendo el rey. Miren, impresiona realmente la gran montaña. Y de hecho se le llama el cerro rico de Potosí. Y aquí vamos a ver precisamente lo que les estaba diciendo. Los aguajes y las lagunas, ¿la ven por aquí? Y por aquí las hacían bajar hasta llevarlas hasta las haciendas de beneficio, es decir, hasta los ingenios. Y todavía había agua que se desbordaba y que no hacía falta ya ni usar. Y ahí era donde dentro, en el sistema de beneficio de patio, es donde trituraban, machacaban, molturaban la plata, que no venía pura. Era muy raro encontrar una venta con plata pura. Es igual que cuando hoy se hace la prospección para encontrar oro, que nunca aparece, alguna vez, ¿no? Aparece un lingote por ahí, pero la plata tenía que estar molturada, después fundida con el azogue y después sacarla, sacar el diezmo, etcétera, y ponerla en circulación. Pero tenía que ser perfectamente controlada. Esta vista después de Potosí es realmente impresionante, porque antes de que se llevara el azogue, se obtenía la plata, porque era conocido, con el sistema de guairas.
que las guairas que eran hasta el año 72 que empieza el azogue, a utilizarse el azogue, y además por indicación del virrey Toledo se había descubierto el sistema del beneficio con azogue. Antes eran pequeñas hogueritas, porque la plata sí se podía obtener también, y eso lo saben ustedes, por fundición. Es decir, ustedes tienen un material magmático, un material terroso que contiene plata, póngalo debajo de una candela, de una ollita con candela, y al final la plata líquida gotea y sale limpia. Pero claro, eso era costosísimo, porque al final era el chorrito o el goteo, no era entrar en un socavón o una gran veta y sacar pues, cantidades enormes, ¿no? Y para eso el virrey Toledo es el que va a organizar el sistema de la mita. El sistema de la mita que era un trabajo obligatorio, cuidado, obligatorio, a indígenas que estaban, la mita significa de vez en vez, de turno en turno. En los años 70 hacía falta que siempre estuvieran trabajando en Potosí 4.500 indígenas de las provincias circundantes a Potosí. ¿Por qué? Para que estuvieran acostumbrados a trabajar en la altura. Uno podía llevar a trabajar indígenas que vinieran, por ejemplo, de la costa o de los valles medios. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo que tener controlado siempre 4.500 mitarios, pero que se alternaban, es decir, uno trabajaba una semana y 2 descansaban. Una semana trabajando, 2 descansando. Y estaba remunerado, es decir, se pagaba muy poco, pero trabajaban remunerados y podían llevarse las familias respectivas, y cuando terminaba su turno, pues lógicamente volvían otra vez a la comunidad de origen. Pero ¿qué pasa con los problemas de la población cuando va decayendo la población indígena en la zona? Por los malos tratos, por el cansancio, por las humedades, porque trabajar en una mina, todavía aquí en España tenemos la jubilación anticipada, es de los pocos sectores, ¿verdad?, de la economía que tiene la jubilación anticipada, de todos los mineros de Asturias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, había siempre trabajando 13.000 hombres trabajando en la mita en Potosí, con 3 turnos semanales, remunerados. Y después muchos de ellos incluso se quedaban, dicen el apelativo creo que era de mingados, ¿no? Mingados, se quedaban por libre ya, contratados por libre, que ganaban más que cuando estaban obligados y sacaron una buena fortuna. Y había otro tipo todavía que eran los rebuscadores, es decir, que el material que no se usaba y que se desechaba, ellos con paciencia, cuando terminaba su turno en la mitad, pues cogían ese material y por el sistema de guaira sacaban plata y la podían vender a los grandes mineros, por lo cual volvían a sacar también un cierto beneficio. Es decir, que la mita es un tema muy complejo, pero ha estudiado fantásticamente un compañero nuestro que se llama Peter Beckwell y que es realmente fantástico. Escribió un libro sobre Zacatecas y escribió otro libro sobre Potosí, por lo cual, imagínense, ha dejado completamente hecho. Miren, en comparación con México, porque el virreinato de Perú fue lo más en el siglo XVI y XVII. Pues miren, vean la cifra total abajo y verán que desde 1550 hasta 1625, y el total, Potosí, 43 millones
En marcos de plata, un marco son 230 gramos aproximadamente, 230, frente a 10 millones de Zacatecas. Es decir, que producía Potosí 4 veces más que México, que Zacatecas, que era la principal mina, ¿no? Hay estudios sobre esto. Por eso, lo veremos ahora, las flotas que venían de tierra firme y las flotas que venían de Nueva España, ahora lo vamos a ver, significa que 2/3 de la plata que llegaba a España, 2/3 venían de Perú, 1/3 venían de Nueva España. O sea que comprendemos el virreinato de Perú en el último tercio del 16 y las 2 primeras décadas o 3 décadas primeras del 17 como el gran reino de la riqueza, ¿no? Vale un Potosí. Hay incluso autores del siglo de oro que utilizan siempre la expresión de que vale un Potosí, vale un Potosí. Aquello era impresionante. El doctor Pérez Mallaína y yo tenemos monedas acuñadas en Potosí que las vemos y muchas veces nos quedamos una tarde nada más que viéndolas y saber que esta plata ha salido de aquello y la tenemos en la mano y hasta jugamos con ella, ¿cierto, Pablo? Él fue mi profesor de numismática, ¿eh? Yo después amplié, esto fue Mallaína, que además sabe de numismática como sabe de todo. Esto de la producción de plata interesa mucho, porque aquí está la evolución precisamente de la plata de Potosí. Miren, hasta 1620, ¿lo ven? Y un pico todavía en el año 40, esta es la producción de Potosí. Aquí se va agotando la plata, pero se va agotando también la mano de obra minera. Nicolás Sánchez Albornoz, que escribió un libro precisamente sobre la mano de obra andina, habla precisamente de que el tema de la despoblación en el fondo era clave para comprender, y Sempas Trazadurian también, y John Murra, el profesor John Murra lo trabajó también fantásticamente. Va cayendo la población, cada vez había menos mano de obra para trabajar en las minas y cada vez, al haber menos, como en las minas tenía que haber un número fijo, significa que antes te llamaban a lo mejor cada 15 años y ahora te llaman cada 7, pero enfermas más todavía. Pero si se sigue fallando la población, en vez de cada 7 años te llaman cada 3. ¿Qué pasa? Que la mortandad indígena es importantísima. Hay también trabajos fantásticos sobre el tema de la población en comparación con el tema de la minería, ¿no? Vamos a ver, miren, aquí, de la producción de plata de Potosí y de Perú. O sea, de toda la producción de plata de Perú y Alto Perú, es decir, porque todas estas minas están en Bolivia, ¿no? Pero eso era el Alto Perú, eso es una división posterior, ¿no? Prácticamente 70-80% de lo que se produce lo produce Potosí. Y es verdad que iba a hablar de esto, pero no quiero por el tiempo, evidentemente voy a acelerar. Bueno, que la mitad lo consideraban como un trabajo obligatorio que había que hacer para el Estado, para mantener las carreteras, para mantener los puentes, para mantener los caminos, para mantener la agricultura, para mantener algo para los intereses del Estado, que era la riqueza. Pero en el caso del tributo incaico, según Nathan Bachel, era que la comunidad aportaba a la autoridad local sus beneficios y de ahí al Estado. Pero los españoles no,
el indígena de la comunidad aporta al corregidor, pero el corregidor aporta a lo mejor al virrey, pero no hay un camino de vuelta, es decir, una redistribución de bienes y servicios. Esto es muy complicado de explicar, pero solamente lo insinúo. Y entonces fíjense qué interesante, porque si Potosí está aquí, la plata salía de Potosí hasta el puerto de Arica subía hasta el Callao, y en el Callao la flota ya que iba hacia Panamá, cruzaba el istmo de Panamá y hacia España. Pero fíjense el entramado, porque Potosí tenía la suerte de que tenía a Huancavelica dentro de su propio territorio peruano. De Huancavelica pasaba por Cusco o no, y entregaba el mercurio, el azogue, a Oruro o a Potosí, a las grandes minas altoperuanas, es decir, bolivianas, ¿no? Y interesante la combinación, porque el mercurio también se llevaba, llevándolo desde Huancavelica hasta Chincha, de Chincha hasta Arica, y Arica con recuas de llamas hasta Oruro o hasta Potosí. Y dirán ustedes, ¿y este hombre de qué está hablando? Pues miren ustedes, el animal clave para comprender la minería peruana es la llama. La llama es un camélido que tiene una subespecie que es los auquénidos. Ahí está la llama, la alpaca, el guanaco y la vicuña. Yo he estado a punto de traer, yo he quitado una hora antes de venirme para acá, una foto donde estoy rodeado por una manada de llamas, todas son más altas que yo. La llama es un animal que tiene muchas cosas interesantes, porque produce para el indígena lana, grasa, carne y trabajo, pero con una limitación de aproximadamente 50 kilos. O sea, más no. El padre Acosta naturalmente dice que Dios hizo dos creaciones, una en Europa y otra en América, porque estos animales no están en Europa. ¿Qué hizo? Dos creaciones, Dios. El jesuita se plantea unos problemas sobre tela y dice, a lo mejor es una mezcla entre un burro y una oveja. Bueno, leer un texto de eso, yo lo hubiera puesto, una genialidad. Y aquí, claro, todos los grabadores sacaron la llama y como, pero es un animal que tiene una lana fantástica. Lo ven aquí hay uno más reciente que está a la izquierda, aquí abajo. ¿Lo ven? Está cargando, no más, de 50 kilos. Porque la llama además es un animal muy caprichoso, como los molestes te escupen. A mí me escupieron. Es un animal precioso, dicho sea de paso. Y miren qué interesante, aquí otro grabado, donde aparece cargando cada una los lingotes que vienen de Potosí y que van desde Potosí hasta el puerto de Arica. O sea, si tú cortabas esta línea, yugulabas y cortabas la financiación del imperio un año. Muchas veces no le damos importancia a las cosas pequeñas. Bueno, pues la llama es un animal clave absolutamente para esto, ¿no? Y fíjense que es un animal que tiene debajo un cabezón. Cuando dice yo no ando más, no anda más. Además ya lo pueden matar que no se levanta. Y es curioso porque el grabador inglés holandés, fíjense qué curioso cómo está aquí tratándola, besándola y acariciándola para ver si consigue levantarla, pero no puede. El grabado es sensacional, está la portada de
de libro, ¿no? Y estos son los grandes lingotes de plata. Entonces, ¿qué pasa? Que de Potosí las llamas llevan hasta el puerto de Arica los lingotes, desde Arica hasta Lima, por mar, ¿sabes? Por tierra esto, aquí por mar hasta Lima, y de Lima ya en la ruta de la Plata hasta Panamá, cruzando el istmo para llegar aquí a Nombre de Dios a Portobelo y hasta España, para entrar por donde está el postigo del carbón. Un día podemos hablar de eso. En la antigua calle Santander, donde estaba el bodegón Torre del Oro, la Torre de la Plata y tal, ¿no? Este mapa es muy ilustrativo. Me ayudó a hacerlo para mi libro el profesor Álvaro Jara, un profesor chileno que era una gran autoridad. ¿Y qué pasaba? Pues que aquí en Portobelo, en Nombre de Dios, la flota de tierra firme se venía hasta La Habana, aquí esperaban a la flota de Nueva España, y las dos juntas, atravesando el canal de las Bahamas, bueno, ahí donde había más peligrosidad. Y yo siempre le preguntaba a mis alumnos, si tú fueras pirata, ¿dónde te ponías? ¿Aquí o aquí? Y me decían todos, aquí. ¿Por qué? Porque esta doble flota que viene por aquí, aparte de la peligrosidad de los bajos arrecíferos, etcétera, etcétera, los bajos coralinos, etcétera, y las tormentas que estamos viendo todos esos días, sí, ahora. México y Perú. Después, en el 18, va a haber un cambio de tendencia. En México va a haber una explotación hasta arriba y punto. Y después, distancia, espacio, distancia, tiempo, ¿vale? De Lima a Cusco, en distancia, son 1.100 kilómetros o aproximadamente 950, según la ruta. Y lo que es una orografía como la nuestra, ¿no? Pero había que pasar, si tú vas en carretera, tarda 20 horas. O sea, 1.000 kilómetros, 20 horas. ¿Por qué por qué Pizarro decide poner la capital del virreinato en la ciudad de los Reyes, es decir, en Lima? Pues porque poner la capital en Cusco era prácticamente incomunicar el imperio con el centro de Perú, por eso la ponen en la costa. Pues había que atravesar, por ejemplo, barrancas como esta de Urubamba, o estos puentes colgantes que había, que los recogen hasta estos cronistas, ¿no? Y lo de dimensiones subcontinentales, pues este lo puse al principio, este es el plano primero, y después, cuando aquí se habla de los virreinatos y sus audiencias, pues aparece lo que decía antes, el tema de que no está Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela depende de la audiencia de Santo Domingo, en todos los sentidos. Voy a terminar enseguida. Aquí ven, gobernación de Venezuela la dejan fuera. La gobernación de Venezuela la dejan fuera. Salvo algún autor que mete a Venezuela dentro del virreinato de Perú. Y esto es ya en el siglo XVIII, la reforma que lógicamente los gobernantes ilustrados pues tenían clara en la cabeza, ¿no? Que no se podía gobernar un virreinato que llegara desde Panamá hasta Tierra del Fuego, ¿no? ¿Qué hicieron? Pues sencillamente crear dos virreinatos más y desglosar los dos nuevos virreinatos, que serían mantener el de México, crear el virreinato de Nueva Granada, tercero, crear el virreinato del Río de la Plata, y cuarto, mantener, pero solamente restringido a Chile y Perú, el virreinato de Perú. Luego fíjense lo que supuso para el 16 y para el 18 los antecedentes que hemos visto del carácter subcontinental de todo aquello. Y esto ya es la realidad ya después de la independencia, los virreinatos, ¿lo ven? Nueva Granada, Perú, Río de la Plata, etcétera, etcétera. Este es el Perú original,
Este era el virreinato original, esto sería la República de Perú actual, y después los tratados, si ya fijaron, me quedan dos ilustraciones. El Tratado de Madrid, el Tratado de San Ildefonso, el Tratado de Petrópolis, de 1906, cuando ya Bolivia entrega gran parte de su territorio a Brasil, por lo cual Brasil se penetra muchísimo, como verán, no en la línea de Tordesillas, sino muchísimo más adentro hasta llegar a esa, ¿no? Y este es el departamento del Perú actual, y este es la América hoy. Una América hoy que para nosotros es nuestra vida, nuestra ilusión, yo cumplo ahora 78 años, ya uso bastón, ya me ceden las muchachas jóvenes el asiento en los autobuses y me dan paso y me dejan paso, ¿no? Y por una parte lo agradezco, pero por otra parte me cabreo mucho, ¿no? Me molesta un poquito, ¿no? Pero lo que sí les quiero decir, y sé que están sonriendo y con razón, pero ¿saben lo que les digo? Que ahora, por la edad que tengo, estoy disfrutando con este mundo lo que difícilmente había disfrutado en mi vida, si no fuera por la ausencia de alumnos. Porque el mundo americano, aparte de que yo me casé con una americana, con la cual el día 27 de diciembre cumplo 50 años de casado. Yo celebro las bodas de oro. De modo que América la llevo hasta en mi sangre. De forma que muchas gracias y espero en el texto que nuestro tema